Muy buenas a todos, mi nombre es Sebastián Giraldo y hoy les vengo a dar un pequeño resumen acerca de la exposición que les acaban de dar mis compañeros. Entonces estábamos tratando la filosofía del lenguaje a partir del filósofo Ludwig Wittgenstein. Entonces hagamos un resumen de toda la exposición así breve y corto y sencillo. Entonces Ludwig Wittgenstein fue un filósofo matemático, lingüística y lógico austríaco que nació en Viena el 26 de abril de 1889 y falleció el 29 de abril de 1951 en Cambridge, Inglaterra. Tuvo dos obras. Su obra más importante fue Tractus Logico Philosophicus, que influyó en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena. ¿Que es el Círculo de Viena? El Círculo de Viena es un organismo científico filosófico formado por el filósofo Motrix y disuelto definitivamente en 1936 este movimiento, eh, que basaba los problemas filosóficos en la lógica, pero nunca se le consideró miembro de este. Y su discípulo fue Bernard Russell. ¿Y quién fue Bernard Russell? Fue un filósofo, al igual, matemático y lógico y escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950. Entonces ahora procedemos con el pensamiento de este filósofo. Entonces, el pensamiento y sus obras. El pensamiento de Wittgenstein se basó en dos fases. Uno, su primera obra y la más importante, y el otro dando solución a la mayor cabalidad a sus problemas anteriores de su primera obra. Entonces, en su primera obra basó la vinculación estructural entre el lenguaje y el mundo, hasta el punto de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En efecto, aquello que comparten el mundo, el lenguaje y el pensamiento es la forma lógica, es decir, que lo que comparte el mundo y el lenguaje es la forma lógica. Él decía que a partir de la lógica se puede construir un peldaño o como una base fundamental para crear nuestro lenguaje, gracias a la cual podemos hacer un mundo para poder describirlo. Esto era básicamente la primera obra, daba a conocer que daba a conocer las similitudes entre el mundo y el lenguaje y que a partir del mundo y el lenguaje, que el mundo y el lenguaje fueron construidos a partir de la lógica. En la segunda obra, él se da cuenta de que en la primera obra le faltaron muchas cosas por explicar y cambió su foco de pensamiento y lo cambió totalmente hacia lo que iba dirigido. Entonces trata de que la segunda obra trata de que, de que no se trata de que buscar las estructuras lógicas del lenguaje, sino que de estudiar cómo se comportan los usuarios de un lenguaje, es decir, nosotros, cómo nos comportamos con el lenguaje y cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve hablar. Entonces, es decir, preguntar el significado de una palabra por el sentido de una proposición que equivale a preguntar cómo se usa. Por otra parte, puesto que dichos usos son muchos y multiformes, el criterio para determinar el uso correcto de una palabra o proposición estará determinado por el contexto al cual pertenezca, que siempre será un reflejo de la forma de vida de los habitantes. Dicho contexto recibe el nombre de juego del lenguaje. Este juego del lenguaje, y básicamente explicando todo lo que acabo de leer, es que eh, básicamente un niño le pregunta a su papá: papá, ¿qué es esto? El papá le contesta: esto es un carro, ¿sí? El lenguaje que estamos utilizando nosotros eh, es un lenguaje a partir de imágenes, el cual el niño puede aprender. Eso es un juego, como lo describo acá, es un juego de lenguaje porque el niño puede aprender a partir de imágenes y a partir de esto formar sus imágenes, a partir de la lógica formar sus imágenes y saber qué es lo que, qué es lo que la palabra carro hace correspondencia. Es decir, que si veo otra imagen parecida en un libro o en un dibujo, eh,
vas a ver que ese objeto es un carro, puesto que la acción de preguntar y que el uso correcto de una palabra se ha determinado por el contexto en el cual pertenezca esta persona o este niño, em, se dé la descripción de un carro, puesto que, por ejemplo, nosotros acá en Colombia al bus se le dice bus, ¿sí? Como muchas otras partes, pero en México tú le preguntas a un niño cómo se le dice bus y él te va a decir camión. Entonces esto es lo que nos quiere decir que todo nuestra lógica y nuestro lenguaje cambia dependiendo al contexto al cual pertenezca la persona y el cual el reflejo de la forma de vida de los habitantes. Es decir, el niño, el niño tiene, el niño aprende español, puesto que es criado en ambiente de un lenguaje hispanohablante, hispanohablante. Pero si una persona es criada en un lenguaje bilingüe, téngalo por seguro que esta persona va a desarrollar estos dos tipos de lenguaje, ¿sí? Ya que lo fundamenta a partir de la lógica y es básicamente a lo que se refería el señor Wickstein en este tipo de cosas. Em, pero hay diferencias entre estos dos y las diferencias es que mientras que el primer solo había un lenguaje, a saber que el lenguaje ideal era compuesto por la totalidad de las preposiciones significativas, o sea, un lenguaje descriptivo. El segundo es que el lenguaje se expresa por una pluralidad de distintos, como les acabo de mencionar, el juego del lenguaje, del que solo está hecho el acto descriptivo, solo un caso, el cual realza la sustitución explicativa frente a la inductiva. Es lo que acabo de explicar. El padre le explica al niño que es un carro. Y eh, por lo tanto da un lenguaje exacto y el niño puede saber posteriormente qué es un carro y qué no lo es. Entonces esto es básicamente la filosofía del lenguaje que trataba el filósofo Wittgenstein y a partir de esto podemos basar que nuestro lenguaje eh, en sí también está fundamentado por la lógica, pero también está fundamentado por el juego del lenguaje, que es la acción de preguntar y eh, de saber con nuestros propios ojos qué es una cosa y cómo la podemos describir y cómo nuestra sociedad no la describe. Entonces, muchas gracias. Esta fue la exposición de nuestro grupo y básicamente la filosofía de este señor es muy interesante ya que el lenguaje que nosotros desarrollamos lo basamos a partir de la lógica y de un juego de lenguaje, para mi parecer. Hasta luego.